Hola, ¿qué tal, chicos? Nuevamente yo aquí, su amigo, el Dr. Giovanni. Seguimos en nuestro módulo 3 de lo que es el Doppler color. En esta otra presentación les vamos a hablar sobre los índices mecánicos y térmicos del ultrasonido. Esta es la segunda parte de 4 que les voy a dar. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar de lo que son los efectos físicos. Con los ultrasonidos, el calor se debe sobre todo a la absorción del campo sónico cuando se propaga a través de los tejidos. Por lo tanto, a medida que los ecos se propagan por el cuerpo, van perdiendo energía por efecto de la atenuación. Y se dividen en dos grupos, en lo que son térmicos y no térmicos. Antes les voy a hablar primero de lo que es la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es la condición, en la que la energía ultrasónica, al propagarse a través de los tejidos, pierde potencia y su intensidad, la cual va disminuyendo progresivamente de acuerdo a la profundidad. Es la consecuencia de la absorción, dispersión y reflexión. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que el transductor emite la onda, va pasando por los tejidos y conforme va pasando, va perdiendo esa potencia, esa intensidad y se absorbe la energía. Ahí se ve la imagen donde sale el transmisor, donde van pasando las ondas, como se supone que van, y cada vez se van haciendo ondas más pequeñas, más alargadas, porque ya se va perdiendo esa fuerza, esa potencia o esa intensidad. A eso llamamos atenuación. Como vemos en esta imagen, ahí se ve la línea roja, cómo es donde baja, o donde ponemos el transductor, donde va el haz de luz. Entra directo, pero como vimos en nuestra presentación anterior, cómo al chocar con los diferentes tejidos o las diferentes interfaces que hay por los órganos, ese eco rebota, pero no siempre rebota de forma recta. Dependiendo del tejido al que choque, puede ser recta, inclinada, de diferentes formas, y es conforme se va transmitiendo la imagen. Por lo tanto, depende de la impedancia que conforma una interfase y el ángulo de incidencia del haz de luz. Aquí vemos otra imagen. Traté de ponerles 2, 3 imágenes para que vean y se den una idea cómo el haz de luz no solo se va recto, puede llegar a 90 grados, a 60 grados y choca con un tejido y puede rebotar igual a 90, 60, puede irse de forma lateral y perderse esa imagen. Por eso tenemos que saber usar nuestro equipo. Como aquí ven, como les enseñé, hay diferentes transductores, diferente penetración, diferente profundidad, dependiendo los megahertz que tenga cada transductor. Siempre tenemos que tener en cuenta, aunque a veces no lo tomamos tanto, que hay calentamiento tisular por el equipo del estudio. Muchas veces la gente llega y te pregunta que si no hace daño hacerse ultrasonido, que si no pasa nada. Pues la verdad no. En el 99.9% no ocasiona ningún efecto. Puede ocasionar efecto porque el paciente sea alérgico al gel que use, por apachurrar mucho, generar mucha presión y lesionar, pero como tal que genere tanta lesión las ondas de luz, pues la verdad es muy poca, pero debemos de saberlo que hay ciertos casos en los que puede ocasionarlo. Y debemos de saber que se basa en lo que es el enfoque espacial, frecuencia del ultrasonido y tipo de tejido. ¿A qué nos referimos con el enfoque espacial? Este está basado en la intensidad, que es para describir la distribución espacial de la potencia de los ultrasonidos. Entonces hablamos de potencia. La potencia es la energía generada por unidad de tiempo y la potencia es intensidad. Entonces intensidad es igual a potencia. Entre más intensidad, más potencia. Entre menos intensidad, menos potencia. Esto nos vuelve a regresar a la importancia de saber cuántos megahertz o qué intensidad tiene nuestro transductor que vamos a usar. Frecuencia del ultrasonido. Los sistemas de imagen de ultrasonido trabajan siguiendo el principio ecopulso. Esta onda de pulso de ultrasonido hace un barrido o hace el barro del plano de la imagen varias veces. Ponemos, y no es que ahí está estático, aunque ustedes dejen el transductor de forma estática, el equipo está trabajando y está emitiendo ondas sonoras,
y están recibiéndolas y recibiéndolas, y el equipo lo transforma en una imagen secuencial si lo tienen activo. Si le ponen freeze o congelan, pues la imagen ya se queda así y el equipo deja de trabajar. Pero si lo tienen continuo, está emitiendo ondas constantemente y recibiéndolas. Así como también se puede transmitir como una onda continua que no se interrumpe. ¿Qué es los tipos de tejido? Son numerosos parámetros físicos y biológicos que controlan el calor en los tejidos. La absorción habitualmente es el efecto de absorción más bien es el que habitualmente contribuye a la atenuación en los tejidos blandos. Si lo captan, quiere decir que la atenuación, vimos que es que la onda se va absorbiendo conforme va pasando. Entonces, entre más profundo sea, más se va absorbiendo en los tejidos y más se va perdiendo la potencia. La atenuación oscila desde una magnitud mínima en el caso de los fluidos hasta valores muy altos en parahueso. ¿Por qué? Porque ahí rebota la imagen en hueso, en estructuras sólidas o más densas. No se va. No tiene absorción, los ecos ahí se quedan y rebotan. Entonces, en esas estructuras genera más intensidad. Debemos saber que hay índice térmico. Este índice térmico está dado para que nos ayude a valorar el riesgo potencial relativo del calentamiento tisular. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tanto calor se transmite al hacer un ultrasonido? Y va a depender en qué lo estemos trabajando. Como vemos en la imagen, en modo B el índice térmico es menor. Si aplicamos color, aumenta el índice térmico, y si aplicamos el Doppler espectral, ya aumenta más. Quiere decir que está emitiendo más ondas, más frecuencia y más calor. Para decir que está ocasionando o que no hace daño, tiene que estar a 1 grado o menor a 1 grado ese calentamiento tisular. 1 grado no la superficie, a la temperatura que debe estar ese tejido tisular, que no debe de aumentar más de 1 grado. Está permitido hasta 2, pero ya de 2 se dice que hay ciertos riesgos. Como les dije, también hay efectos térmicos, los cuales son causados por un aumento excesivo en la temperatura cuando los tejidos absorben la energía ultrasónica. Se debe controlar el índice térmico, definido como la relación entre la potencia acústica producida por el transductor y la potencia necesaria para elevar la temperatura del tejido a 1 grado centígrado. El índice térmico varía dependiendo del tipo de tejido. El valor del índice térmico debe ser mostrado en el monitor en la parte superior. Por lo general, en los equipos, en una esquina arriba, en cualquiera de los equipos, siempre nos maneja ahí el índice térmico. Entonces ustedes deben saber que siempre debe estar como a punto 4. Si está a 1, está bien. Ya si empieza a subir arriba de 1, quiere decir que algo está afectando, o que están poniendo esa imagen o mandando esos rayos de luz muy constantes en una sola zona, que está haciendo que ese índice térmico se eleve. Los no térmicos son el resultado de eventos mecánicos producidos por el ultrasonido, como lo son micromasaje, la cavitación, la vibración acústica, también conocido como efecto mecánico. ¿Qué son los efectos mecánicos? Son causados por alteraciones mecánicas producidas, como les dije, por el ultrasonido. Se manifiestan por lo general como burbujas de aire microscópicas, o no las van a ver, pero eso se genera, debemos de saberlo. El índice mecánico se relaciona con la probabilidad de la formación de estas cavidades y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia del ultrasonido. Al aumentar la intensidad del ultrasonido, aumenta el índice mecánico, por lo que tenemos mayor probabilidad de cavidades. El índice mecánico no debe ser mayor a 1.9, como les dije. Lo ideal siempre es que esté en 0.4, que llegue a 1, ya más de 1 hay que ver qué es lo que está pasando, o si estamos valorando mucho una sola zona. Como tal, en resumen, les puedo decir en términos generales que no podemos tener previsible las exploraciones que tengan un ascenso mayor a 2 grados, pero debemos de saber qué puede llegar a pasar. Y que hay muchos factores que alteran la producción de calor. Se tiene que tomar siempre en cuenta ese índice térmico, aunque luego se nos llega a olvidar, porque como les digo, es raro que pase, pero siempre debemos de tenerlo en mente que puede llegar a afectar. Y se sabe que la mayoría de las exploraciones
quedan dentro de los parámetros del índice térmico normal, afortunadamente. ¿Sale, chicos? Bueno, pues por lo pronto es todo en esta presentación. Espero que hayan quedado todavía sus dudas más claras o se las puedo ir resolviendo. Les vuelvo a comentar, ahí está mi teléfono, con toda confianza me pueden mandar mensaje, llamar por teléfono o mandarme mensaje a mi cuenta de Facebook o a mi correo electrónico y poderles ayudar y hacerles más claro toda esta información. Muchas gracias, que estén bien.